Agustín Naranjo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Agustín? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. Acá complicado con el nombre, porque CESO, yo lo conozco como CESO, pero si no es como Centro de Estudios Económicos Social. Es largo, pero bueno, ya está. El CESO, Alejo del CESO, más fácil. Efectivamente. Ale, nada, estuvimos leyendo un poco el informe. Primero te quiero preguntar un poco, para introducir qué es el CESO, que me parece un punto de anclaje importante para la gente que nos está mirando. Sí, nosotros somos un centro de estudios que funciona ya hace más de 10 años, que funciona en diferentes provincias. Surgió en Buenos Aires, pero yo, por ejemplo, soy de Rosario. Tenemos integrantes de muchas provincias, con lo cual intentamos dar una mirada, como dice nuestro nombre, en parte, económica, pero también teniendo en cuenta componentes sociales de la realidad de la Argentina y también internacional cuando nos lo podemos permitir, ¿no? Esto lo hacemos a través de la elaboración de distintos informes, de contenidos que nos parezcan relevantes, interesantes o que demanden de alguna manera, según nuestro enfoque, que se discutan algunas cuestiones, como en este caso, este informe que básicamente nosotros lo elaboramos para contrastar un poco el relato oficial del gobierno en torno a la situación del mercado laboral y de la economía argentina, porque veíamos un poco que hay un debate y hay contrapuntos muy fuertes en la esfera pública de lo que es la situación actual de la economía, ¿no? Hay sectores que crecen, sectores que decrecen, se está creando empleo o no, spoiler alert, no, para nada, la situación es bastante negativa en ese sentido, cómo está la situación de los ingresos, bueno, es un análisis un poco todo de eso el informe. Sí, qué difícil. A ver, me gusta que sea social porque detrás de cada número siempre hay gente. Es imposible que los números no estén atravesados por gente que cuántos se quedaron sin trabajo o cuántos consiguieron trabajo. En definitiva, son personas. Pero qué difícil la economía. Creo que es un área que está mucho más en el ojo de la tormenta que nunca, porque realmente cuando uno ve números, uno que hace un ejercicio bastante pedorro de abrir varios medios y portales a la mañana, en una misma mañana ves que creció el empleo, que bajó el empleo, que subió el desempleo, que no hay desempleo, que el PBI creció, pero que creció en realidad de una forma incorrecta, entonces hay que analizarlo diferente. La verdad que se hace complejo. ¿Qué les pasa a ustedes como economistas a la hora de poner en juego un dato? Porque realmente entiendo que son números, pero después como depende del punto de vista o con qué otro dato cruza un dato, puede cambiar el resultado si es positivo o negativo para un gobierno o para la sociedad misma. Es que al fin y al cabo la economía no es una ciencia exacta, es por su génesis una ciencia social, porque analiza un objeto vivo de estudio como es la sociedad. Esto implica que las técnicas de medición, de mensurar alguna variable, puedan tener distintas elaboraciones, se usen metodologías distintas. Uno puede elegir una por sobre otra porque le parece más fiable o porque le parece que se ajusta más o porque le parece que puede proyectar mejor a futuro con esa herramienta. Con lo cual pasa lo que vos decís, te pasa a vos y nos pasa a nosotros cuando elaboramos los informes o cuando ejercemos cualquier tipo de rol laboral como economistas, que podés encontrar un dato que dice una cosa y podés encontrar un dato que diga todo lo contrario sobre la misma situación, sobre la misma variable. Como esto del empleo, ¿no? Que vos entrás a leer un tuit de algún ministro del gobierno y ves que dice que la cantidad de trabajadores creció en 400.000 personas y nosotros, analizando distintas fuentes, contrastamos eso y decimos que no, que los trabajadores desde el inicio del gobierno cayeron en 500.000 personas. Esa discrepancia entre datos, a mi consideración, porque me lo preguntaste, a veces tiene un componente lógico, un componente de que como es una ciencia social hay distintas interpretaciones o se puede llegar a distintos resultados, y otras veces hay una cuestión de torturar los datos para que digan lo que vos querés que digan. Que nosotros, Me gustó eso, lo de torturar los datos. No, no es ocultar un dato, es torturar un dato hasta sacarle el jugo que yo quiero. efectivamente, es que no es idea mía, digamos, es un dicho frecuente, digamos, en esta disciplina. ¿Por qué? Porque manipulando los métodos de medición, vos podés efectivamente hacer que los datos digan lo que vos querés que digan. Eso es incorrecto, metodológicamente y éticamente. Y en base a lo que ciertos funcionarios del gobierno venían realizando en estos últimos meses, con respecto a algo tan sensible como es el mercado laboral, bueno, nos pareció prudente, más que prudente, nos pareció acertado poder dar un contrapunto a eso, ¿no? A cómo está hoy la situación del trabajo y la economía en Argentina.
O sea que estoy ahí chumeando la compu porque tengo acá la página del CESO donde hay varios informes. Vamos a concentrarnos en este, pero eh, realmente en líneas generales los datos que vienen compartiendo son bastante pesimistas. No veo mucho positivismo dentro de lo que vienen compartiendo, desde alquileres, monotributo, monoambiente. Eh, ¿Buscan también en algún momento como quebrar esa idea de también contar algo bueno dentro de los números que hay en Argentina? Mira, si vos te pones a leer adentro a los informes, la realidad es que nosotros lo que visualizamos en la economía, sobre todo en este gobierno, es la existencia de una economía fragmentada que se explica por sectores ganadores y sectores perdedores. No creemos que todos sean sectores perdedores o que se vean perjudicados por el plan económico del gobierno o por cómo va el plan económico del gobierno, que tampoco es lo mismo. A tu pregunta, tampoco hay una cuestión, por supuesto que cada uno tiene su ideología y que el análisis histórico de datos tiene un componente subjetivo detrás, pero la realidad es que también en gestiones anteriores nosotros siempre intentábamos dar una mirada crítica, una mirada objetiva, pero no imparcial, ¿no? Porque eso es imposible. Entonces, la realidad es que si vos desglosás un poco o entrás, vas a ver que encontramos ciertas contradicciones, incluso con nuestro propio pensamiento y el desarrollo de ciertos sectores. La economía, los datos son así, y a veces te encontrás con cosas que no te esperás y bueno, es la realidad y toca afrontarla y analizarla. Bueno, acá veo crecimiento dispar con deterioro laboral. Es como parte de esto que decís, la contraposición de algunos sectores que parecen crecer y otros que decrecen, pero en el medio me interesa lo del deterioro laboral, que Mm. más allá de los que crecen y los que decrecen, esta disparidad está dejando mucha gente en el camino respecto a las posibilidades de conseguir un trabajo. Contame más sobre el informe. Me interesan esos datos que fueron construyendo porque acá veo que el agro creció, que los hidrocarburos crecieron, pero que evidentemente no dan tanto trabajo como los que vienen cayendo, que son la construcción, la industria y algún otro detalle que me puedas mencionar. El informe esencialmente trata de eso, ¿no? Nosotros contraponemos, por así decirlo, tres relatos del oficialismo que plantean que los trabajadores crecieron, la cantidad de trabajadores creció en 400.000 personas, que la cantidad de empresas decreció en nuestro país en unas 2.400 unidades y que el PBI creció en un 10% en estos 2 años. Ese es el relato con el cual inicia el gobierno. Y nosotros, básicamente, analizando distintas fuentes que coinciden en algún punto para contrastar o para verificar los datos, lo que hace es contrastar con otras mismas fuentes a ver si los números dan parecido, es que la cantidad de trabajadores decreció en unas 500.000 personas, las empresas cayeron en 22.000 unidades y el PBI creció, pero creció solo un 1,8%. Bueno, alguien quizás podría discutirme estos datos, ¿no? Y decirme utilicé una metodología distinta y estaría bien. Pero bueno, allá van los fundamentos metodológicos de los que hablábamos antes. Con respecto a la cantidad de trabajadores, para desmitificar un poco el relato en este caso el que lo planteó fue el ministro Sturzenegger, que decía que la cantidad de trabajadores aumentó en 400.000 personas. Eso es porque utiliza una fuente de información bastante poco usual para lo que es el análisis de datos o de macroeconomía en Argentina, que es la cuenta de generación del ingreso, que básicamente como en la cuenta de generación del ingreso, que mide el desempeño de actividades y también la cantidad de trabajadores, lo que hace es ver si una actividad se desempeñó mejor con respecto a un periodo anterior, dejando la proporción de trabajadores dentro de esa actividad fija. Si creció la actividad, crecieron la cantidad de trabajadores. Bien, Como algo lineal. ¿Me sí. explico? Una Lo que se relación llaman. de que si yo facturé tanto este año y tenía 10 empleados, si facturo el doble ahora tengo 20. Una Efectivamente, cosa así. mucho mejor explicado por vos que por mí. Eso le permitió aseverar que los trabajadores crecieron en 400.000 personas. Cuando vos vas a fuentes administrativas, como puede ser el CIPA, como puede ser la EPH, como puede ser la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo que te da es una caída muy fuerte del empleo. Unas 500.000 personas, de hecho. ¿Qué mismos ministros del gobierno dicen que esta caída, si existiese, puede estar explicada por la caída en monotributistas sociales? Que es verdad, cayeron fuertemente la cantidad de monotributistas sociales, pero aumentó, compensándolos, la cantidad de monotributistas y la cantidad de autónomos. En el desempeño agregado, la caída del empleo es muy fuerte en lo que son los trabajadores registrados. Lo que sí viene creciendo son
la tasa de empleo informal. La informalidad crece de forma lenta y persistente en este gobierno y no está alcanzando a acaparar a todos los trabajadores que son expulsados de los sectores tradicionales. Sí, Eh, además ahí hay una gran lucha del gobierno respecto a que supuestamente la reforma laboral que ellos plantean lo que hace es sacar a los trabajadores de la informalidad y aumentar el empleo, cosa que en sus datos no se ve reflejada. no, por ahora no. Nuestra hipótesis es que de hecho, si hay una transición del mercado de trabajo a una incorporación de los trabajadores al sector formal, no debería ser con esta dinámica de la reforma laboral, sino que, si bien es necesario una reformulación de cómo son las condiciones laborales en Argentina. ¿Por qué? Porque se transformó fuertemente el mercado de trabajo en el siglo XXI, porque muchas condiciones en las empresas son muy desfavorables para empresas muy chicas, que son las más mercado intensivas, con lo cual muchas empresas pequeñas terminan teniendo trabajadores en informalidad o en pseudo informalidad por condiciones impositivas, por condiciones estructurales que lógicamente hay que modificar. Pero bueno, la realidad es que lo que permitiría de alguna manera incorporar más trabajadores a la economía no Ah, no sé si lo perdimos o si... laborales, Ahí está. sino por un mejor desempeño económico en términos agregados de los sectores que generan empleo. Porque también está eso, vos veías y me decías crecimiento de la agricultura, crecimiento de la explotación de minas y canteras. Lo que pasa es que los trabajadores que estuvieron durante estos 2 años generando esas actividades, bueno, en el caso de la agricultura sí generó trabajadores en consonancia con el aumento de la actividad. Generó 8.000 trabajadores la agricultura. Pero en la explotación de minas y canteras decrecieron. A pesar de haber crecido la actividad, decrecieron los trabajadores en unas 8.000 personas. Pero si yo te pongo dos números, que es el desempeño de la construcción y de la industria manufacturera, te vas a asustar, porque el desempeño de la actividad fue muy negativo, decrecieron muy fuerte, en un 15% la construcción y en un 9% la industria, y además perdieron trabajadores. Perdieron 65.000 trabajadores, si no me equivoco, la industria manufacturera y 62.000 la construcción. Es Así que, que hoy por hoy no están sirviendo estas estrategias del gobierno para acaparar los trabajadores que dejan estos sectores. es que Pergamino fue un polo textil y sigue teniendo una gran vinculación con la industria textil y acá la cantidad de gente que tenía una máquina de coser o que trabajaba vinculado a la industria textil están de a poquito poniendo emprendimientos de vender velas. Entonces ya no alcanza gente que pueda vender velas y que a todos les vaya bien. Bueno, Otra cosa que me interesa preguntarte es como una pregunta doble, es ¿por qué es tan importante que el PBI sea bueno y crezca contundentemente, el PBI de un país en general, como pregunta base de la teoría económica? ¿Y por qué, cómo contraponen ustedes que el dato que dice el gobierno no es real, ese 10% que dice que viene creciendo el PBI? para intentar decirlo lisa y llanamente, ¿es condición necesaria que un PBI crezca para que se generen nuevas fuentes de trabajo Bien. en, un, en una población creciente, de hecho, y con una población en desocupación o en informalidad? Hoy tenemos 7,5% de desocupación, niveles que no se veían desde la pandemia. Hoy tenemos una tasa de informalidad creciente, el 43% de la población económicamente activa, perdón, de la población ocupada. Con lo cual, necesitas ese crecimiento en la actividad de distintos sectores, como vos decías antes, en la facturación de distintos sectores, o de un negocio, o de una industria, o de un campo, para que en base a eso pueda crecer la cantidad de trabajadores. Es condición sine qua non. Pensémoslo en términos de cualquier empresario o de cualquier comerciante, digamos, si no crece su facturación, si no crece su actividad, no va a necesitar de nuevos Sí. trabajadores en una población creciente y en una población que actualmente tiene desocupados, muchos. Sí, me gusta cuando quieren comparar con una familia. Es como, tenés 6 hijos más, si no facturás un poco más, no, no vas a poder darle comer. Si eran 4 en la familia, ahora son 10, algún laburito tenés que sumar. Efectivamente, y la situación es que lo que empuja para arriba un crecimiento del PBI, que es real, que existió en estos últimos 2 años, digamos, no hay tapujos para decir eso, fueron los sectores que mencionábamos antes, explotación de minas y canteras y agricultura. Ahora, fíjate vos en esto de la relatividad de los datos o de los preconceptos que pueda tener uno, que explotación de minas y canteras fue uno de los sectores que más creció y simultáneamente no generó empleo.
Y pasa lo mismo, pero al revés, con el comercio y las reparaciones, que disminuyeron en su actividad, en su desempeño económico como actividad, pero generaron trabajadores. Bien. Entonces, hay que ir a fondo y no asustarse con lo paradójicos que a veces puedan sonar los datos. Sí, Voy a lo segundo que me... Sí, perdón. perdón, perdón, me emociono, porque cuando tengo gente que sabe, como los quiero bombardear. Me llama la atención que no pusieron el sector financiero, que muchas veces se habla mucho de que otro de los sectores que creció es el financiero en el país. Sí, el sector financiero creció. La intermediación financiera, que es como lo clasifica o como está clasificado internacionalmente, según las normas que utiliza Argentina, creció un 5,5% en estos 2 años. Nosotros lo que hicimos fue comparar los primeros 2 años del gobierno de Milei con los últimos 2 del gobierno anterior, porque también está eso, y voy un poco, engancho con lo que me preguntaste antes. ¿Por qué nosotros decimos que la economía creció un 1,8% y por qué el gobierno dice que creció un 10%? Es mucha la diferencia. Porque es mucha la diferencia. Eh, esa diferencia explica la situación laboral, la situación de los ingresos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue comparar los datos al último trimestre del año anterior, los datos públicos que publica el INDEC, el PBI del año 2025, con el promedio de un año regular. ¿Para qué? Para no vernos afectados por factores estacionales, por crisis, por elecciones, que son determinantes que no tienen que ver con el desempeño endógeno, diría, pero digamos de la dinámica propia de las actividades económicas, no tiene que ver con eso la sequía, no tiene que ver con eso las elecciones, no tiene que ver con eso la estacionalidad. Entonces intentamos aislar eso y vimos cómo finalizó el año anterior el gobierno de Milei con respecto a un año base, por decirlo Un así. año Algo coherente, no la que, pandemia. ¿cómo? Un año coherente, no la pandemia. Un año coherente, no la pandemia, y un año coherente, no el 2023, que se vio fuertemente afectada por la sequía la economía argentina, sobre todo el sector agropecuario, que por su importancia relativa en la producción de bienes y servicios en la Argentina te puede hacer subir o bajar un número, te puede hacer que un porcentaje positivo pase a negativo. Bueno, eso es un poco la explicación de por qué el gobierno dice, los ministros del gobierno dicen que la economía creció un 10% en estos 2 años. Porque comparan enero de 2026, no un trimestre, sino un mes, enero de 2026, con diciembre de 2023. Esto tiene, primero que yo no sé cómo les dio 10%, porque a mí me dio 9,1 tomando esa comparación. Y lo busqué de varias maneras. Primero eso. Segundo, otro factor. El gobierno toma el dato del desempeño base inicial de la economía en diciembre de 2023. Es decir, que se saca de encima la devaluación y la recesión que el mismo gobierno generó con la devaluación de diciembre de 2023, que hizo caer fuertemente el consumo, que disminuyó fuertemente los salarios, que disminuyó fuertemente los ingresos en términos agregados. La comparación correcta, si uno quisiese tomar mes contra mes, punta contra punta, que también es válido, es tomar contra noviembre de 2023, que fue de alguna manera el final del gobierno anterior. Aunque sí, vos me podés decir, bueno, hubo 10 días de transición, digamos, esos 10 días de diciembre. Pero ¿qué medida económica generó una caída de casi 4 puntos porcentuales intermensuales en diciembre de 2023? Bueno, la devaluación de casi 100% que realizó Milei en ese año. Y un tercer punto que me parece muy importante mencionar es esto que yo te decía antes. Vos tenés que de alguna manera, si vas a tomar un año base para una comparación del desempeño de una actividad o del desempeño, no de la economía a nivel agregado, de un sector, porque ningún comerciante, ningún industrial va a tomar un año base que estuvo afectado, como vos decías antes, por la pandemia. Pero en 2023 no tuvimos una pandemia, sino que tuvimos una sequía muy fuerte que afectó fuertemente al sector agropecuario, sobre todo, que te puede tirar para abajo Sí, todo. el desempeño agregado de la economía. Entonces, partiendo de una base muy baja, lógicamente que si vos la comparás con cualquier periodo subsiguiente, te va a dar más alta de lo que en realidad para la percepción no solo del sector público, sino del sector privado y para el conjunto de los agentes económicos no se va a palpar de esa manera. Es que en eso yo recuerdo también el reclamo a Néstor Kirchner respecto, comparás todo con el 2001 y sí, monstruo, te da todos los números para arriba, te estamos mejor, pero no es todo en 300%, en 200%, y sí, porque comparás con el peor momento de la historia argentina
Efectivamente. Eso me gusta mucho, eso de cómo comparar y cómo usar los datos, que uno están ahí y después como uno los atraviesa es como, o cómo los tortura. Me encantó eso, te lo voy a robar, lo voy a usar. Eh, con estos números que veo acá, vi algunos gráficos, me gusta mucho ver gráficos, veo todas tendencias que van como hacia abajo. Y hay un análisis de cuánto tiempo puede continuar una tendencia hacia la baja, porque realmente la desocupación en definitiva lleva a la gente a la pobreza lleva a la gente a situaciones de marginalidad, de violencia, de delito, y como que a este ritmo de datos yo lo que me hago cargo de lo que digo es, veo un 2001 acelerado. ¿Qué ven ustedes con los datos que reciben y con los datos que analizan de una profundización tan grande del desempleo y de algunos valores económicos que, por lo que dicen ustedes, están casi a pique, diría yo? Es compleja. La verdad es que no, no hay ciencia cierta a futuro, ni de la economía, y mucho menos de lo que vos me preguntabas de cuándo puede explotar una situación como que la que nosotros vemos. Lo que sí te puedo decir es que la realidad es que hubo vaivenes durante el mandato de Milei. Veníamos de una situación mala, la economía argentina, en términos reales, hace 10 años que no crece, 10 años que no genera nuevos trabajos. Entonces, por lo menos en el sector privado, está estancado. Con lo cual, no podría decirte, digamos, en una situación de corto plazo, cuánto la gente se aguanta más o menos una situación crítica. Porque también dentro de este mismo gobierno hubo momentos mejores y peores. Este es un muy mal momento. ¿Por qué? Porque es como la culminación de alguna manera de la baja de la inflación, o hace ya un año que fue la culminación de la baja de la inflación y viene subiendo y ya está en torno al 3% mensualizado, digamos, lo que te genera una inflación anual de un 40%, casi como la que dejó Macri o por la cual se fue Macri. Y si bien en un momento los ingresos empezaron a recuperarse, más o menos a mediados de 2024, hoy por hoy eso está estancado. Entonces vos tenés los ingresos en base a jubilaciones muy deprimidos, un 18% por debajo de 2023, los ingresos de los trabajadores del sector público un 9% por debajo de noviembre de 2023, y del sector privado ahí, ¿no? Unos un 2% por debajo, un poco por debajo, sí, un 2% por debajo. Los de los sectores informales por arriba, aunque con estas particularidades en la medición que otro día lo podemos charlar, que la medición de los ingresos de los sectores informales la verdad que es muy compleja, con gente especializada en el rubro, que yo no lo soy, te dicen y hay que ver por acá, hay que ver por allá, porque esto es difícil de medir justamente porque son informales, lo miden con un rezago, está muy afectado por inflación, bueno, tiene sus particularidades el sector informal. Entonces, hay distintos momentos, o yo creo que hubo distintos momentos durante este gobierno. Un momento inicial muy malo, los primeros 2 o 3 meses, con inflaciones de un 25, de un 20 y de un 15% mensual, una baja de la inflación subsiguiente, una recuperación de los ingresos, una cierta recuperación en el consumo, una no caída en el empleo, pero ahora hace un año la verdad que la situación viene empeorando. Y ahí, eh, porque me están sobrevolando preguntas por todos lados. Por ejemplo, con el dólar como está, ¿se puede continuar? Me refiero económicamente hablando, ¿no? Ni siquiera me interesa políticamente hablando. ¿Los sectores argentinos tienen ventajas con un dólar al precio que está o necesitan sí o sí que sube, que baje o lo que sea? Mira, como todo lo que venimos charlando, hay sectores a los que está beneficiando, hay sectores a los que está perjudicando. Hay sectores que pierden por el dólar barato y hay sectores que ganan a pesar del dólar barato. ¿Qué? La agricultura, el sector agropecuario, mejor dicho, más generalizado, y el sector hidrocarburífero están ganando a pesar de un dólar barato. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen potencialidad exportadora y el dólar barato dificulta su competitividad, porque los costos laborales esencialmente, pero los costos en términos generales argentinos, en pesos argentinos, están más caros para las empresas que quieran venir a invertir, pero para también las empresas de acá que miran su ganancia en dólares, esto las perjudica y las vuelve menos competitivas.
pero esencialmente es malo para los sectores orientados al mercado interno, que son, no por casualidad, sino porque es una repercusión directa de una política que tiene un dólar barato, o una política económica que tuvo un dólar barato de forma discrecional, que son la industria manufacturera, la construcción, que Claro. vio altamente afectados sus costos en pesos, y el comercio. Vos mencionabas la industria textil. La apertura importadora combinada con un dólar barato hace muy difícil la subsistencia de sectores a los que no se les eliminaron impuestos, a los que sus costos internos siguieron aumentando en pesos, pero su competencia empezó a ser en dólares, y con un dólar barato es más barato comprar afuera que adentro, digamos, no hay mucha más ciencia que eso. Entonces, tenés toda esa trama, ¿no? Sí, sí, De sectores a los que perjudica y sectores a los que se benefician de alguna manera, por ejemplo, a la hora de consumir ciertos bienes y servicios en dólares, por tener un dólar barato. Sectores de clase media, quizá, que no vieron tan fuertemente afectados sus ingresos, entonces pudieron sostener un consumo de turismo que antes no podían tener, irse afuera, irse a Brasil, por sí, ejemplo, todos digamos, se ahora volvió sí. más caro vacacionar adentro que afuera, y consumir ciertos bienes que adentro estaban más caros y afuera los pueden consumir más baratos. Entonces tenés toda esa trama, ¿no? Sí, sí, yo por eso soy periodista, porque preguntar es fácil, responder es difícil, básicamente. Eh, Pregunta, ¿cuánto estamos tan expuestos a lo que pase a nivel internacional y a lo que pase con Donald Trump y todo este quilombo que está armando por el tipo de economía que plantea Milei, por el modelo, si es que existe, que plantea Milei? Sí, ese modelo existe y sí está expuesto a lo que pase en el mundo, pero cualquier... Si vos estudiás un poco la historia económica de nuestro país, vas a ver que situaciones que no tienen que ver con Argentina tumbaron planes económicos perfectos, o casi perfectos. Claro, o cuasi. Es claro. Entonces, una economía que tiende a abrirse o preferiría abrirse, como la que plantea Milei. ¿Por qué? Porque eliminó el cepo parcialmente, no del todo, entonces piensa abrirse, intenta abrirse. Una economía que tiene intenciones de financiarse internacionalmente en los mercados de deuda, para lo cual necesita que baje el famoso riesgo país, necesita que no haya una situación tan caldeada internacionalmente como la que hay, bueno, ahora en Medio Oriente, pero antes teníamos la guerra de Rusia, Sí, o también Ucrania. simultáneamente tenemos la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, vos tenés un mundo convulsionado, no solo a nivel bélico, sino a nivel geopolíticamente hablando, comercial, político, no necesariamente a la hora de pensar en conflictos bélicos, digamos, con el enfrentamiento entre bloques de poder a nivel mundial. Occidente, Oriente, lo podemos desglosar mucho más. Ahora bien, es evidente que un conflicto como este, ¿qué hace? Repercute a la Argentina de distintas maneras. ¿Por qué? Porque por el crecimiento de las exportaciones energéticas y de la producción energética de la Argentina, nos beneficia una cierta repercusión de la guerra, que es el aumento del precio de los combustibles o del petróleo o del gas a nivel internacional, porque es algo que Argentina es superavitario, que antes no lo era, y que por la explotación de vaca muerta lo está haciendo. Argentina antes necesitaba importar energía para subsistir, hoy es superavitaria, hoy genera más de lo que necesita, entonces lo exporta. Entonces, eso tiene efectos positivos. ¿En qué? En el ingreso de dólares al país, que necesitamos para las actividades internas, y en que no nos está afectando tanto a la hora de pensar en, bueno, cuál va a ser la situación de cuánto vamos a tener que importar de combustibles, Sí, que ¿y a puede qué tensar la precio? balanza de pago, generar problemas. ¿Cómo? ¿Y a qué precio? Porque con el quilombo que hay por ahí, un barco de gas líquido o de petróleo aumentaba, no sé, insosteniblemente. Bueno, pero hay algo interesante, ¿no? Porque durante el kirchnerismo tuvimos la idea del barril criollo, ¿no? De la adaptación del precio internacional del petróleo adaptado a los ingresos argentinos. Gracias a que existe YPF, gracias a que se expropió una cuantía de las acciones de YPF, que es una sociedad anónima con mayoría de capital estatal, no es una empresa nacional 100%, hoy Argentina tiene la posibilidad de dar una determinación al precio del petróleo que hace que el impacto para los consumidores no sea el mismo que el aumento del precio a nivel internacional.
¿Qué quiere decir esto? Que hay países No, es como que Estados Unidos o como Chile que les está aumentando más el precio del combustible que a nosotros. Entonces, más allá de que el gobierno pueda vanagloriarse de la apertura total, del alineamiento internacional, bueno, también toma medidas de influencia interna en estos frentes que uno podría pensar que son los que más quiere liberalizar mi ley. No, también, digamos, son pragmáticos en ese sentido. También te puedo decir esto que te dije antes, no hay una eliminación total del cepo las para las bandas. empresas. Entonces, bueno, es un gobierno que intenta ser más abierto, pega la situación internacional, por supuesto, porque es un gobierno que pretende mantener un dólar no caro, un dólar barato, entonces necesita el acceso a mercados de deuda porque por los compromisos de deuda que tiene que pagar Argentina no la puede pagar al contado con este dólar, entonces necesita acceder a tomar más deuda para pagar esa deuda, porque funciona así, y porque si hubiese otro gobierno posiblemente intentaría lo mismo o no, pero es una de las maneras, para no pagar al contado, porque eso puede generar tensiones en la balanza de pagos, en el frente externo, pero con esta situación a nivel internacional, lo que suele ocurrir es que las economías más importantes aumentan la tasa de interés interna para que no fluyan los capitales hacia el exterior. Y esto dificulta que países emergentes como Argentina reciban inversiones y además puedan verse beneficiados por, por una tasa de interés accesible, por así decirlo. Un poco todo eso y hay mucho más es lo que puede repercutir en Argentina en la situación internacional. No, es que además no sé, son tantas cosas que realmente me interesa escucharte porque realmente cuando uno empieza a sumarle variables al quilombo que tenemos, ¿viste? No es tan fácil como a veces se plantea. Realmente vas sumando y sumando y sumando cosas y se pone medio incontenible. Eh, Pregunta del informe en sí que estaba chusmeando por acá. Me interesa los datos de la industria de la construcción. Eso, ¿cómo que se los da la Cámara de Construcción? ¿Cómo consiguen esos datos particulares? Porque también me interesa verlos. No, esos datos son públicos. Esos datos se pueden obtener del INDEC, que publica mensualmente lo que se llama el estimador mensual de actividad económica, que es el PBI mensual. O sea, la producción de Bien, todos los sectores de forma mensual, que es una recopilación que hace el INDEC, que lo hace de forma estimada inicialmente y después saca la serie más agregada de producto. bien. Es Esa es la buscarlos. categoría más extensa, digamos, construcción, agricultura, ganadería casi y silvicultura, industria manufacturera, que es lo que nos permite de alguna manera graficar, ver la situación agregada de los sectores. Si vos indagás por adentro, te podés encontrar con distintas cuestiones. Con muchas cosas. Te hago creo que la última, así te libero porque hace media hora que estamos hablando. No me Eh, di cuenta, la verdad. Alejo Murati, ¿a favor o en contra de cambiar la fórmula para calcular la inflación? A favor. Eh, pero no por una opinión personal, por una responsabilidad profesional, diría. Me Eh, interesa, ¿por qué? ¿Algún economista te contestó que estaba en contra, por ejemplo? No. Es la primera vez que hago la pregunta así que se me ocurre de frente y marche porque estaba viendo datos acá en la computadora y mucha inflación y me acordé que le iban a cambiar, no la cambiaron, no sé qué pasó en el medio, aprovechando que tengo un economista enfrente y bueno, ¿la cambiamos o no cambiamos la fórmula de cómo se calcula la inflación y por qué? Hay que actualizar, básicamente, los institutos nacionales de medición de estadísticas tienen que actualizar las formas en las cuales miden el desempeño de cualquier cosa, como puede ser de un precio, al desempeño de una actividad, al salario. Todo tiene que ser permanentemente actualizado metodológicamente, porque todo cambia. A pesar de lo que se intente, lo que no se intente, digamos, hay que adaptar las metodologías porque dentro de esas formas de medir, por ejemplo, la inflación, hay miles y miles de puntos internos, de columnas y filas que tienen consideraciones que eran válidas para cuando se hacía de una manera y que hoy no lo son. Vamos al caso del IPC, Bien, que es lo que estamos hablando. Pero digamos, todo tiene que actualizarse. Eh, el IPC lo que se critica es que utiliza, seguramente vos lo has escuchado y la audiencia también, en su momento se discutió mucho, utiliza una canasta de consumo. ¿Cómo se mide la inflación? A ver, vamos a ponerlo más fácil. Vos en tu vida diaria, ponele que consumís tres elementos: agua,
carne y fideos. En 2004 vos consumías en un 100%, si lo pensamos, tu canasta es un 100%, 33% de cada una. Bien. Entonces, deja fija esa cantidad y ves cuánto aumenta cada producto y en base a eso determinas, según la importancia de cada producto en el total, cuánto aumenta tu costo. O sea, vas costo comparando mes a ¿Cómo? mes, vas comparando mes a mes cuánto de 73% de cada cosa fuiste pagando y fue aumentando. Efectivamente. Y que esos porcentajes sean siempre iguales. Porque, Esos no sé, porcentajes son iguales desde 2004. en servicios yo gasto mucho más. Antes no existían tantos servicios. Yo hoy por hoy en servicios tengo una cantidad de gastos. Internet no existía. O sea, imagino que eso va también evolucionando. Por ejemplo, te pongo el siguiente ejemplo. Se cobraba teléfono fijo. Hoy mucha menos gente usa teléfono fijo. Mucha más gente usa internet. Es una ponderación cada vez más grande del internet. Mucha gente dejó de consumir carne vacuna. El consumo de carne vacuna bajó muchísimo. Aumentó el consumo de pollo y de cerdo. En parte por el mismo aumento de precio en comparación al salario. Pero vos lo tenés que tener en cuenta eso a la hora de pensar cuánto aumenta Eso no lo el tenía. índice de precios al consumidor. Eso, claro, porque si el porcentaje en esa cuenta de la carne disminuye, aumenta la del pollo, pesa mucho más el aumento del pollo de lo que estaba pesando antes. ¿Y eso qué genera? Que vos podés estar sobreestimando un aumento de precio, de hecho es lo que pasa, sobreestimás el aumento de un precio, como es el de alimentos, que hoy tiene menos ponderación en la canasta acumulada de consumo de los argentinos por mediciones de distintas consultoras. Nosotros también hemos hecho nuestros propios acercamientos, sobre todo acá en Santa Fe lo estuvimos trabajando, y hay sectores que están pesando mucho menos que están aumentando mucho más, y son esencialmente los servicios. Por ejemplo, el alquiler. Claro, y ahí el número se te desfasa, porque si vos le El das número el no tiene valor nada que ver real con la al realidad de alquiler más lo que está aumentando, el aumento del porcentaje sobre el precio específico que tiene en la canasta básica, más el aumento propio que tiene el sector, se te rompe la inflación. Entonces, ¿qué ves? Un número que no tiene nada que ver con el aumento de los precios que vos vivís en tu día a día. Alejo, te agradezco, se me hizo larguísima la charla, no porque la haya sentido larga, sino porque me copé y me dejaste... el cálculo del IPC lo tenía medio así agarrado por arriba y ahora estos datos me encantaron para pelearme con gente y lo de torturar los números también me lo quedo. Y seguramente repitamos, si te copa me gusta tener gente a mano que sepa de cosas y llamarlas para que nos desasnen un poco, así que si te parece te vamos a tener cerca para conversar. Sí, cómo no, cuando ustedes quieran. Muchas gracias por difundir el informe también. Alejo, muchas gracias, saludos. Chao, hasta luego. Muy bien, me copé charlando con Alejo, increíble. Cómo me gusta la gente que sabe. Sobre todo porque yo no sé. Entonces, cuando uno es burro, no puedo decir burro, ya sé que me retan, es una forma de decir. Pero bueno, hablemos de economía. Algo que, viste, cuando dicen, no, la economía está bien. Pará, ¿en qué parte de la economía? El bolsillo, la industria. Es más complejo todo. Sé que sea todo complejo lo hace más engorroso y a veces soy un poco pedante y pesado. Pero si no, somos demasiado superficiales y como dice el dicho, mirá si la laguna es playa que el chancho la cruza al trote. Y nosotros no, preferimos agua.